Y bueno, pues me pilló el crash, tuve ese golpe de suerte para mí, de desgracia para otras personas. Empecé a cerrar posiciones y bueno, pues en promedio multipliqué por 32. Tú estás muy mayor para ser nómada digital, que es mayor ni que gastas. He llegado a llevar un hedge fund en el que hacía 300 operaciones diarias intradía. Yo no recuerdo un momento tan duro en el mercado como los atentados. Me llamó el broker, me dijo, ha subido el 15%, no ha cruzado operaciones, tienes lista de espera de gente que quiere comprar. ¿Qué consejo le darías a un trader minorista que está empezando? Bien, José Luis Cárpatos, muchas gracias por estar acá con nosotros en Aldea Trader. Voy a hacer una pequeña presentación para los aldeanos que no te conocen. Eh, es el socio director de Globercia Capital, es presidente de Intefi Escuela de Negocios, es el director y fundador de la web Serenity Market, lleva 40 años analizando los mercados, es gestor de cartera, profesor, responsable editorial, columnista, además editó el libro Leones contra Gacelas, Manual completo del especulador, tradujo el libro Guía del Trader y además es youtuber y es el primer analista que yo empecé a seguir allá por el año 2004 cuando estabas en el sitio carpatos.com. ¿Es así? Éramos muy jóvenes entonces. Pasó el tiempo, ¿no? Pasó el Sí. tiempo. José Luis, muchas gracias por hacerte un tiempo de estar acá con nosotros en esta entrevista bueno, que te queríamos hacer. Y obviamente voy a poner todos los links en la descripción del video para que los aldeanos se puedan sumar también a esa información que día a día nos hace llegar con tu crónica de apertura, crónica de cierre y toda la información que publicás día a día en Serenity Market. Pero me gustaría empezar conociendo un poco de esa historia que yo por lo menos en lo personal no conozco y es cómo empieza tu pasión en la bolsa y en los mercados financieros. Bueno, pues yo empecé muy joven. Estaba estudiando, yo estudié lo que se llamaba en España entonces ciencias empresariales, luego le cambiaron de nombre a administración de empresas. Y ahí, pues bueno, pues nos hablaron de la bolsa, tendría yo pues 20 muy pocos años y me despertó el interés, dije, uy, esto es como muy interesante y a partir de ahí no paré. Cuando yo empecé a interesarme por todo esto, yo estaba ya trabajando desde que tenía 17 años en banca española, estaba en uno de los bancos grandes del país. Entré con 17 años de meritorio, eso era menos que botones, no era nada, no cobrabas. Sí, sí, eso no existe ahora, madre mía, ahora se podría montar un lío sindical impresionante. Pero entonces eso era como ser como aprendiz. Entrabas al banco y tú pues estabas ahí haciendo recados y cosas. Y desde meritorio luego pasé a botones, cajero, administrativo, interventor, director de sucursal y al final acabé siendo director regional con 28 años tan solo. Y ahí fue donde ya dije, hasta aquí hemos llegado. Yo me estaba tomando el tema de los mercados muy en serio desde el 85, para ser exactos, ahí estaba entrando ya muy seriamente. Y yo empecé a ver que yo era muy infeliz. Yo tenía un estatus social pues muy importante. Bueno, pues ya te puedes imaginar, en cualquier país del mundo, pues ser director regional de un banco tenía 33 oficinas o 34 a mi cargo. Y bueno, pues yo tenía coche del banco, con chofer y todo, y tenía un sueldo pues bastante alto. Pero yo era muy infeliz. Yo no veía a mi familia, me iba cuando uno había salido el sol a trabajar y volvía tardísimo, no veía el sol prácticamente, trabajábamos los sábados en aquella época también, solamente tenía libres los domingos y era un esclavo total. Ahí era tremenda, tremenda la presión que tenías por todos los sitios. Yo creo que el oficio bancario no ha cambiado desde aquella época, sigue igual. Es un trabajo muy,
muy estresante, te presiona todo el mundo, todos los que tienes por arriba, que si tienes que llegar al objetivo de tarjetas de crédito, que si tienes que dar no sé cuántos préstamos, que si tienes que no sé qué. Y yo aquello vi que no era vida. Además, cuanto más alto subías, como digo yo, más fuerte soplaba el viento. Y sin embargo, en mi segunda actividad, que cada vez era más importante, que era la de estar en los mercados financieros, pues yo ahí me sentía libre y me sentía feliz. Y al final, pues estuve 2 o 3 años, 3 años casi, compaginando ambas cosas, pero yo cada vez lo tenía más claro. Vi que yo lo que tenía que ser era feliz y no tener un estatus social determinado. Y bueno, pues a finales de los 80, después del crash del 87, que para mí fue la salvación, porque cuando empecé en el 85 no me fue nada bien, fue fatal. Entré demasiado confiado, creía que lo sabía todo y no sabía absolutamente nada. Y en el 87 pues tuve el golpe de suerte de que me posicioné bajista porque vi una serie de divergencias bajistas. La verdad es que cualquiera que mire un gráfico de antes del crash del 87 verá que sí que es cierto, había divergencias bajistas enormes, estaba muy sobrecomprado. Y tuve la suerte de que me posicioné en opciones pues muy fuertemente, en opciones fuera de dinero. Estaba con call, con puts comprados del SP 500 muy fuera de dinero. Y bueno, pues me pilló el crash, tuve ese golpe de suerte para mí, de desgracia para otras personas, desgraciadamente. Y pues yo me forré, recuperé todo lo que había perdido y muchísimo más en 24 horas. Los puts Claro. valían una fortuna. Me llamaba mi broker, oye, ¿tú piensas soltar todos los puts que tienes? Porque aquí lista de esperas. Es que... Y yo, no, 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 espérate, espérate. Y ya cerca del cierre, que vi que empezaba el mercado ya a rebotar, que sabes que cayó el 20 no sé cuántos por ciento en un día, empecé a cerrar posiciones y bueno, pues en promedio multipliqué por 32 en una sesión la inversión que tenía hecha más o menos aproximadamente, casi como la ruleta. La Claro. ruleta creo que son 36 veces la apuesta, pues bueno, algo así, ¿no? Pues a partir de ahí ya me lo tomé en serio, fue una decisión muy difícil porque imagínate, pues mi mujer lo comprendía porque me veía cada día el sufrimiento que llevaba, pero mis padres, por ejemplo, no lo entendieron. Y esto pues fue como muy traumático porque mi madre se cayó, no contestó, mi padre dijo, bueno, pues no entiendo muy bien lo que vas a hacer, pero si eso es tu decisión, pero es que mi madre se limitó a irse al día siguiente a la parroquia de San Blas, yo vivía en Alicante, en España entonces, y le dijo al cura que estaba poseído o algo así. Y sí, sí, entonces me apareció el cura por el banco, que aún no me había dejado el banco, a decirme que si yo no sabía que eso no se podía hacer, que era pecado, especular y no sé qué. Digo, hombre, digo, tampoco para tomárselo así, ¿no? Y que seguramente que él me podía hacer un exorcismo. Yo, la verdad es que no entiendo mucho de esas cosas, pero me dejó así un poco como... Tuve que hablar con mi madre, volvérselo a explicar un poco más despacio y bueno, pues ahí empecé y ya no he parado desde entonces. Estoy hablando, pues, no sé cuántos años han pasado, desde los 80 y tantos ahora, pues Pero son cerca de 40 40 años, años, ¿no? ¿no? ¿Perdón? Cerca de 40 años. 40 años, sí, efectivamente, 40 años ya. Claro, Y bueno, lo pues, que pasa que es entendible también, ¿no? Un trabajo estable, cargo alto en un banco, eh, digo, dejarlo todo para... Pero lo dejaste, ¿cómo fue esa transición? ¿Lo dejaste todo? sí, 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 lo dejé todo. Pacté unas condiciones de Sí, salida. Claro, tenía un cargo muy alto y ahí había que negociar un poco, pero pacté una salida y me lo dejé radicalmente. O sea, no tuve otra actividad. Luego ya con el paso del tiempo, pues veías que podías compaginar con otras cosas, podías, por ejemplo, pues hacer algo de formación o podías llevar dinero de clientes, porque al final eso es otra cosa que mucha gente que se interesa por la operativa de los mercados, siempre, la mayoría de la gente piensa, bueno, es que yo desgraciadamente, pues por mis orígenes tengo muy poco capital y como tengo poco capital, pues lo máximo que puedo aspirar pues son a unas operaciones muy modestas, ¿no? Y a ganar pues una cantidad de dinero pues muy modesta. Pero eso no es así.
Eh, yo sé muy bien lo que son esas cosas porque soy de un origen muy humilde, mi familia era muy pobre cuando yo era un crío, cuando era niño, y eso no es así porque si uno tiene una cierta habilidad para los mercados, existe también la posibilidad de poder llevar dinero de los demás debidamente, ¿no? Y con todos los... Hay que titularse, hay que registrarse, hay que hacer las cosas bien, pero esa es otra posibilidad. Hay mucha gente que no tiene tanto dinero para operar por sí mismo, pero sin embargo es bueno en los mercados y puede llevar dinero de los demás. Yo hoy en día compagino ambas cosas y claro, la actividad de asesoramiento a los clientes es importantísima porque estamos llevando bastantes millones de euros, que es la moneda que tenemos por allá. Y bueno, pues es interesante. Y los clientes, pues yo espero que contentos también. O sea que esa es otra cosa, ¿no? Si tú eres bueno para los mercados, no te preocupes si no tienes dinero, porque eres de origen humilde. Puedes también trabajar así en los mercados. Hay mucha gente mala que está asesorando, llevando dinero a los demás. Hay mucha gente buena, pues como en todas las facetas de la vida. Claro. Siempre tiene uno su oportunidad, creo yo. Y bueno, pues me senté una tarde de septiembre del año ochenta y tanto, lo que fue en septiembre del año ochenta y tantos, tras esta pantalla y ya no me he levantado. Cristian, aquí estoy, sentado detrás de la pantalla viendo pasar el mercado y muy contento de haberlo hecho. Aún sigo teniendo pesadillas, tengo una pesadilla recurrente que me llega cada vez menos, pero hasta hace muy poco tiempo, que era que soñaba que volvía al banco otra vez. Y estaba otra vez por las presiones y la angustia y trabajando día y noche, ¿no? Bueno, creo que he llevado una buena vida, he tenido una vida en libertad, yo me fui del banco con veintitantos años, aún no había llegado a 30, ahora tengo 63 y bueno, pues creo que puedo juzgar, ¿no? Con una buena No, perspectiva de lo que ha sido mi vida. Y ha sido pues una vida de, sido libre, he vivido donde he querido, he vivido en diferentes países, en diferentes ciudades dentro de los países. A donde quiera ir, lo único que necesito es el ordenador. Tengo a todos mis clientes acostumbrados. Yo hablo siempre por videoconferencia, no personalmente nunca. Yo todo lo hago online. Pero mucho antes del COVID yo había tomado esa decisión, porque hay mucha gente que hace eso después del COVID porque se claro. acostumbró al teletrabajo. Yo fui un poco pionero en eso. Y bueno, pues ahora estoy a caballo entre España y Suiza, por ejemplo, hasta que me traslade definitivamente a Suiza. Y de nuevo lo mismo, me llevo mi ordenador y puedo estar viendo las montañas en los Alpes o mañana me puedo ir con vosotros allí, estoy la mar de bien también. Es que es bueno. Es una nueva etapa de nómada digital, ¿verdad? Efectivamente, eso es nómada digital, todo el mundo dice, pero tú estás muy mayor para ser nómada digital, que mayor ni que gastas. Eh, este es un trabajo que te permite Sí, tener una cierta edad. Mira al socio de Buffett que falleció hace poco. sí, Estaba como una rosa y tenía casi 100 años. Y el propio Buffett, ¿no? Los años que tiene y tantos otros grandes. Este trabajo lo bueno que tiene es que mientras tengas la cabeza bien, y claro. yo el cuerpo no tan bien, pero la cabeza sí, eh, hombre, ya con la edad vas teniendo muchos achaques, ¿no? Pero tienes que limitarte a alguna cosa que otra en el mercado. Ya no puedo operar tan frenético como cuando operaba cuando era joven. He llegado a llevar un hedge fund en el que hacía 300 operaciones diarias intradía. O sea, con eso te lo digo todo, Claro. 300. Pero eso ahora no podría, ¿no? Estoy hablándote que tenía 30 y tantos años o así. Pero bueno, puedes seguir en activo perfectamente y muy feliz. Y sobre todo con esta decisión que he tomado de absolutamente cero presencial. Yo creo que es un error y una equivocación la carga tan tremenda de reuniones presenciales y de desplazamientos absurdos que tenemos en el mundo empresarial de hoy en día. Es que me parece sencillamente absurdo. Es que tenemos esto, esta maravilla. Fíjate que debemos estar como unos 12.000 kilómetros en este momento, Sí, calculo yo, sí, aproximadamente. Eh, y míranos, aquí estamos tan tranquilos, charlando y tal cual. sin mayores problemas. Qué Tal, absurdo que yo ahora tomara un avión para ir. Es que es cosa más absurda, no, no, no. ¿Para qué? tal cual. José Luis, eso es una decisión tremenda que tomaste en aquella época.
No creo que a muchas personas se le cruce por la cabeza, aún hoy, dejar de ser gerente regional de un banco para tirarse por la cuenta. Pero en aquel momento nos hablabas de opciones. ¿Qué ¿Cuál era el activo que empezaste a negociar? ¿Opciones? No, no porque las opciones, a pesar de lo que todo el mundo cree, son relativamente modernas. Las Claro. opciones empezaron a ser algo, yo creo que no existían, no estoy seguro 100%, pero si existían debía ser algo como muy marginal. Pero yo para mí las opciones nacieron a mediados de los 80. Es decir, que en aquella época lo de las opciones empezaba y era algo como muy marginal, o al menos empezaba a ser algo que la gente se lo tomara medianamente en serio. Entonces, en aquella época trabajábamos sobre todo con futuros. La gente trabajaba con valores normales, pues Ujú. los que habían en aquella época, o bien para los que eran un poco más agresivos como yo, que ya empecé desde el principio, pues haciendo todo tipo de operativa, tanto de medio plazo como de intradía, pero yo era muy cortoplacista, ahora soy, con la edad te vas haciendo cada vez Sí, más largoplacista, pero era muy, muy cortoplacista y yo empecé con futuros, 100% con futuros. En aquella época el futuro del SP500 no era lo que es ahora, ni muchísimo menos, era algo un poco más marginal. No era marginal, era importante, pero no tan importante como es ahora. En aquella época lo que más se llevaba era trabajar pues sobre futuros de materias primas, tocábamos mucho los futuros sobre cereales, trigo, avena, todo el complejo de la soja, que era harina, aceite, las habas de soja. Trabajamos mucho con cosas de energía, petróleo, no sé qué, todas estas cosas. En suma, materias primas, sobre todo. La memoria ya se me confunde unas cosas con otras, pero eh, bonos también eran importantes los futuros, pero yo solo hacía futuros. ujú, Aquello era tremendo porque en España que es donde yo estaba, pues era un tema que solo habíamos 4 que hiciéramos eso en aquella época. Eh, Tenías que irte a un broker americano que en aquella época abusaban de los países que sabían que claro. no. Entonces, yo he llegado a pagar, yo cuando empecé estaba pagando como $100 por abrir una posición en un futuro del SP500. $100. Que yo ahora mismo por ejemplo, Interactive Broker, yo no sé cuánto estoy pagando por un futuro del SP500, pues no creo que pase de, no sé, si será $1 o 2 o algo así, no sé exactamente, pero de ahí no pasará mucho. Y yo estaba pagando 100, imagínate. Entonces, claro, era un mundo como muy de pioneros, tenías muchas trabas, encontrar la información era muy difícil. Eso que tenemos ahora de que te conectas a un programa y te salen todos los gráficos, eso no había nada. Yo Claro. recibía una especie de, como de pequeño libro, así grande, tamaño folio, con todos los gráficos y con unos cuadraditos al lado y hacíamos punto y figura a mano. Punto y figura se ha olvidado y es una equivocación porque es una forma de trabajar muy, muy potente y muy buena. Y a Ujú. mano íbamos haciendo los gráficos de punto y figura hasta la semana siguiente que nos llegaban todos los gráficos actualizados de todos los productos. Entonces, pues no ha cambiado el mercado desde entonces. Además, era otro mercado que se Otro, movía claro, de otra manera. claro. No se parecía en nada al actual, en nada en absoluto. Era otra cosa muy Pero diferente. en aquel momento, los futuros, ¿cómo los negociabas? ¿Era day trading? ¿Era scalping? ¿Hacías más swing? No, Porque, scalping era imposible porque tenías que pasar las órdenes por teléfono a Estados Unidos. claro, Entonces, claro, no podías estar todo el rato ahí, dale que te pego, pero sí yo hacía intradía y swing trading. Es decir, operaciones intradía, digamos, relativamente tranquilas de que duraban unas horas. O pues a lo mejor te duraba en promedio un par de horas o una hora y pico. Y operaciones de swing trading, pues que te podían durar pues un promedio, pues 2, 3 días. Sobre todo habría muchas el lunes y si se me quedaba alguna pendiente el viernes cerraba. Pero todo se pasaba por teléfono y claro. tenías que, además había que pasarlas en inglés, bueno, los españoles con el inglés no es lo nuestro, y sobre todo cuando estabas nervioso y en fin, bueno, eh, ahí se activaban unos factores psicológicos que no existen ahora
que pasamos las órdenes por el ordenador, es todo muy frío, muy distante, pero en aquella época había un factor psicológico que era, me he equivocado ya en 2 operaciones, ¿qué estará pensando este que le llamo de mí? claro. Te afectaba mucho eso, pensar que podía estar pensando el broker de ti, que, porque claro, el que te cogía, te pasaba, te tomaba las operaciones, una cosa como Y muy no, diferente. y no nos olvidemos que en aquel momento Discar, desde España a Estados Unidos, digo, me imagino que no es como ahora que discás y, digo, No, tiene que no, haber. era, bueno, a veces iba, a veces no iba. Normalmente sí que iba, ya estaba aquello lo suficientemente desarrollado, pero vamos, y lo que era bastante carito. Las llamadas Claro. eran caras, Sí, sí, entonces había que ir al grano. era caro por todos lados, por todos lados. Eh, Sí, y en ese sentido, bueno, empezás, un detalle, cuando dejás el banco, ¿te tirás solo por la cuenta? ¿Solo a hacer trading tú sí, en aquella solo? época no tenía otras actividades complementarias y solamente estaba haciendo eso, nada más que eso, exclusivamente. Ujú. Y hacías en ese momento, o la mayor parte que hacías eran futuros, no, no, 100% futuros, 100%. 100%, sí, sí. ¿Y en qué momento incorporás otro activo? Bueno, pues ya yo estuve muchos años con los futuros. A mí no me ha gustado nunca la inversión en acciones directamente. Siempre me ha parecido demasiado complicado porque para mí era más práctico el estudiarme a fondo, pues, no sé, 3 o 4 índices y 10 o 11 pares de Forex y que eso también operaba mucho también desde el principio y 10 materias primas que estudiarme, pues no sé, 200 empresas o 300 empresas o analizar 300 gráficos de empresas sueltas o algo así, ¿no? Entonces, yo he operado poquísimo a lo largo de estos 40 años en valores sueltos, muy poco. Yo he sido más de operar en derivados, luego poco a poco de los futuros fui pasando a las opciones, combiné ambas cosas y ahora estoy muy, muy, muy centrado en opciones Sigo operando, aunque alarga el plazo, yo no soy de comprar nada y mantenerlo ahí 2 años, eso para mí no, eso no es, para mí no es largo plazo, eso es una eternidad, ¿no? Sigo sin tener mucha paciencia, pero digamos que para operaciones a meses, todo en opciones, todo, absolutamente en opciones, y para el corto plazo sigo usando los futuros y también a veces las opciones. 40 años en derivados. He visto nacer la mayoría de derivados. Claro. Eh, Todos ahora lo damos por hecho, que eso siempre ha existido, pero no era así, no era así. El mercado era un mercado de spot, un mercado de contado, y los que estamos en derivados éramos acusados siempre de locos que perdíamos automáticamente la cuenta. Desgraciadamente a la mayoría sí que le pasaba, pero no a todos. Pero el efecto de apalancamiento yo creo que si lo sabes llevar bien, es una bendición. Es algo... Sigue siendo una herramienta para el trader minorista que creo que sin el apalancamiento, la mayoría estaríamos muy Ya me atados de eso. contarás, ya Claro, me contarás. Cuando hemos tenido este boom que tuvimos, por ejemplo, de las acciones memes y todas estas cosas, donde mucho particular ganó bastante dinero, el que supo salirse a tiempo, fíjate que cómo ha evolucionado el mercado. En mi época era impensable que un particular supiera prácticamente nada de derivados. Y sin embargo, los memes que AMC, todo ese tipo de valores, subieron con operaciones en opciones claro. de particulares normales y corrientes, de chicos jóvenes que tenían 18, 19, 20 años, cosas así, que había muchísimos. Y todo lo hacían en opciones, porque hay gente que sí que ha comprendido eso. Claro, lo que pasa es que la mayoría se metía en unos apalancamientos desproporcionados, sin conocer bien los productos, asumiendo demasiados riesgos. Pero estos productos, si tú los conoces bien, ni son tan peligrosos, o es que no es peligroso meterse en, por ejemplo, comprar el ETF ARC y perder el 95% en unos pocos meses. Eso es muy peligroso también, me parece a mí. Entonces, qué es peligroso y qué no es peligroso. Si te metes en mercados financieros, yo siempre he dicho lo mismo,
soy de una región donde existen muchas industrias de pirotecnia y cosas así, de fuegos artificiales. Bueno, pues sí, el mercado es montar una pirotecnia. Tienes que saber que cada caseta tiene que estar alejada de la otra más de 100 metros, que no se puede fumar dentro Claro, porque puede explotar todo. Bueno, tienes que ser consciente del negocio en el que te has metido. Pero si conoces bien el negocio, sabes manejar el riesgo y no haces locuras, pues el apalancamiento es una bendición. No es claro. ningún problema. Con las debidas precauciones, por Precauciones, supuesto. Debidas claro. precauciones, No, evidentemente. nos decías que en el 87 fue un cisne negro, podríamos decir. ¿Te habrán tocado cisne negros en 40 años? Yo me Pues, acuerdo muchísimo. el francogedón, la pandemia, a mí me agarró el atentado el 11M, este, pero ¿te tocó alguno? Bueno, nos decías que te fue favorable esta caída en, en la bolsa española. ¿Te tocó alguno más que estuviera justo dentro? Sí, sí, mucho, mucho. Y que me hiciera daño un montón. Por ejemplo, así de repente me acuerdo de en agosto del 2015, por decir fechas más recientes, porque la mayoría de la gente, si le empiezo a hablar de la edad media del mercado, van a decir, este tipo está chalado. No, cifras más cercanas, agosto del 2015 hubo un desplome del mercado. Me parece que fue porque el yuan chino se desplomó, una serie de problemas y me pilló por en medio. También me cazó la corrección que tuvo el mercado en parte, me hizo bastante daño en febrero del 2018, un poco por sorpresa, aunque ya se veía venir porque andaba muy sobrecomprado y demás, pero porque había subido mucho por las elecciones, porque había ganado Trump, había bajado los impuestos y tal, pero en febrero del 2018 hizo bastante daño. Eh, los atentados a las Torres Gemelas, aquello fue un infierno. Lo Sí, que pasa es que tuve un poco de suerte porque estaba detrás de la pantalla cuando se estrelló el primer avión y recuerdo perfectamente que en mi pantalla de Reuters salía que podía haber sido un accidente de una avioneta pequeña. claro. Pero entonces dijeron que se había estrellado un segundo avión, pensé muy rápido, dije esto es imposible. Empecé a cerrar posiciones a toda velocidad, caía muy deprisa, me hizo daño, pero bueno, más o menos conseguí cerrar todo, darme la vuelta y aún así se me quedó algunas posiciones que no pude cerrar, el mercado cerró a continuación y tuve la suerte de que en casas de CFDs londinenses que estaban abiertas durante los días en que estuvo cerrado Wall Street, dejaron operar y ahí pude tomar bastantes coberturas y hacer ajustes y cosas, pero yo no recuerdo un momento tan duro en el mercado como los atentados contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre, creo que fue, ¿no? Del 2001. Del 2001, 2001, ¿no? efectivamente. No recuerdo un momento tan duro para el mercado como aquel. Y yo recuerdo que pensé, digo, esto se ha terminado, yo no sé, creo que nos vamos a meter en una guerra mundial o el mercado nunca va a volver a abrir, no sé. De verdad que nos sentimos, lo del 87 fue duro, pero lo del 2001 fue muchísimo peor. Y no, mira, sí que se recuperó todo y al final, pues mira, pues el mercado, todos estos asuntos, por gravísimos que sean, asuntos, digamos, políticos o de guerras o de cosas así, el mercado los olvida tarde o temprano. Claro, Pero fue muy duro, ¿eh? Yo no recuerdo nada igual en toda mi carrera y después hemos tenido varios sustos y varias tendencias bajistas, varios sobresaltos, como te acabo de comentar, pero como aquello de los atentados o de las Torres Gemelas fue demoledor, ¿eh? O sea, el ambiente entre los inversores en bolsa era tremendo. O sea, la gente no tenía ninguna intención de volver a invertir en bolsa el resto de su vida. Era impresionante. El extremo de sentimiento negativo fue apabullante y luego pues también he de reconocer que fueron momentos muy duros los del 2008. La crisis del 2008 la hipotecaria. fue muy grave, fue gravísima porque yo tenía, en aquel momento yo ya trabajaba para instituciones y llevaba clientes institucionales y era prácticamente imposible
que tuvieras algún producto derivado en el cual Lehman Brothers no estuviera metido, porque era Claro. contrapartida de la mayoría de los derivados a nivel mundial, era tremendo. Y si no te pillaba por un sitio, te pillaba por otro. Y la quiebra de Lehman fue demoledora, hizo muchísimo daño, tuve que recuperarme. Y luego otro momento, por último, que a mí particularmente me afectó muchísimo, fue el amigo Madoff, porque aquí enfrente tienes una de las víctimas de Madoff, de Bernie Ah, Madoff. Lo que pasa es que tuve mucha suerte. Yo sí que recuperé el dinero. No, no sé sí. si me da tiempo que te lo cuente, es una cosa muy Sí, no, rápida. no, no, ¿Puedo? pero dale, dale, sí. Pues, pues fue algo muy, muy curioso porque yo estaba llevando en ese momento un hedge fund en Luxemburgo, era un hedge fund que habíamos creado para nosotros mismos, algunos clientes, con mi propio dinero y demás. Y habíamos invertido en todo tipo de derivados, como siempre, que era lo que a mí me gustaba. Pero teníamos, como estamos invertidos en derivados, pues teníamos una parte del fondo en liquidez muy grande. Y dijimos, bueno, pues vamos a invertir al menos una parte de esta liquidez que tenemos tan grande en algún fondo que alternativo que esté dando buen resultado. Y nos ofrecieron un fondo en Irlanda que lo estaba gestionando supuestamente un broker español, pero lo que no sabíamos era que quien estaba detrás era Madoff. Se limitaban a darle el dinero a Madoff, Madoff se suponía que lo gestionaba. Nosotros vimos un track record, pues sin exagerarte, de 15 años tenía el fondo. 15 Claro. años ganando todos los años. Ya ¿Cuánto, sabes, cuánto ganaba en aquel momento? pues no me acuerdo, pero yo creo que eran cantidades moderadas, ¿no? Madoff nunca se sobrepasó, al final era un 5, un 6, o un año, fingía que tenía años malos y te daba a lo mejor un 3% solo, pero no tenía ningún año perdedor. Claro, Claro, 15 años. Y 15 años de dinero real, sería una estafa, pero el dinero era real, estaba ahí en el fondo y ganaba ese dinero. Entonces nos metimos ahí, recuerdo que fue el año exacto, no me acuerdo, fue el año en que lo pillaron, porque a Madoff lo pillaron cerca de Navidades sí, de un año, seguramente estará sí. por ahí por internet, pero no recuerdo qué año fue. Bueno, pues yo había invertido a primeros de diciembre, unos pocos días antes de que lo detuvieran por que se destapara el fraude. Imagínate cuando vi en la televisión que no que habían detenido a Madoff, porque yo cuando detuvieron a Madoff me quedé igual que estaba porque no sabía que mi dinero estaba en manos de Madoff, sino cuando vi en la televisión que mi fondo era uno de los fondos que llevaba Madoff y que teóricamente pues lo había perdido todo. Bueno, en aquel momento fue terrible, no sé ni cómo me sobrepuse, pero me fui a Dublín, que era donde estaba domiciliado el fondo, denuncié a Madoff a toda velocidad y lo bueno del derecho anglosajón, Dublín a fin de cuentas, bueno, tiene mucho aún de derecho anglosajón, es que va muy rápido. Y tuve la suerte de que mi dinero aún no había dado tiempo a enviarlo a Madoff. Seguía en el administrador de Dublín, que era HSBC. Como sabes, es un Sí, banco sí. británico y de Hong Kong muy grande. Y entonces el dinero seguía allí. El juez fue inflexible. Dictó sentencia en apenas. O sea, lo primero que dijo fue tomar una medida cautelar a que el dinero, evidentemente, como lo llamado hacer una estafa, debía quedar allí. HSBC ya no lo hubiera mandado de todas formas, porque ya se sabía. Y entonces, al cabo de un mes, dictó sentencia y dijo: bueno, esto está claro, a este señor le han estafado, el dinero lo tiene usted, devuélvaselo, nadie pierde, porque HSBC no quería devolverlo, ¿eh? No te creas tú que no sé por qué. Y les obligó a devolverlo, nos lo devolvieron y no pasó nada y recuperamos el dinero. Pero bueno, pasamos una temporadita y unas navidades, que aunque yo soy Sí, muy navideño, me gustan mucho las navidades y menudas navidades, ¿eh? Porque no teníamos muy claro. HSBC yo creo que lo que alegaba era que a HSBC le habían demandado todos como administrador del fondo claro. y claro, que tenía que cubrir posiblemente muchas sentencias en su contra de dinero que sí que se había perdido realmente y claro, no quería quedarse sin fondos, ¿no? Pero nada, nos lo devolvieron y me acuerdo como si fuera ayer cuando llegó la transferencia, un montón de dinero. Y aquel fue otro momento muy duro. Yo creo que han sido
posiblemente los dos peores momentos para mí en el mercado. También ha habido muchos buenos momentos, pero estos son los peores, que te dejan... Tengo muchas cicatrices. Soy como un torero español, ¿eh? Todo lleno de cicatrices del mercado. Y eso te enseña mucho, eso te enseña mucho. Te enseña a ser prudente, a respetar el mercado, a eso de que eso no puede pasar, eso es imposible que pase, nunca ha pasado nada así. Claro, Cuidado, cuidado. claro, claro. Estabas hablando de los momentos malos, ¿no? De esos cisnes negros que tuviste que pasar, que te golpearon. Los momentos buenos de esos cisnes negros, el 87, o recordás otro momento que viste que la cosa iba muy bien, Sí, excesivamente bien? sí, hay otro momento que, bueno, ese no se me olvidará jamás, que fue pues en una inversión que hice en el futuro del zumo de naranja congelado en Estados Unidos. Ese futuro sigue existiendo. Orange Juice se llama, creo. ¿Mm? Es un futuro bastante activo y es un futuro que usan mucho los productores de naranjas de California y toda esa zona que ahí se produce mucha naranja para cobertura, ¿no? Entonces, yo en aquel momento, estoy hablando de, eso fue hace bastantes años, era yo bastante joven, para mí no había suficiente conocimiento, me hice un curso de meteorología, me hice dos cursos en aquella época, un curso de meteorología para entender bien los futuros de materias primas, cómo le afectaba al clima, y un curso de cría de cerdos, porque yo invertía mucho en los futuros de panceta de cerdo, de cerdos vivos y de cosas así. Y me hice un curso de cría de cerdos, cómo se criaban los cerdos y cómo se transportaban a los grandes lagos y en invierno, y lo que pasaba, lo que no pasaba. Bueno, en ese curso de meteorología, pues se supone que aprendí bastante sobre el tiempo. Entonces, tenía unas posiciones largas en el futuro del zumo de naranja en pleno invierno y el mercado tenía la sospecha de que podía haber un fin de semana de heladas en California. Estaba el futuro tenso con subidas fuertes, pero yo, según mi interpretación, prácticamente era 100% seguro, a lo mejor fue suerte, seguramente, y yo además apostaba por una helada de grandes proporciones y bueno, y acerté. Cuando abrió el mercado después del fin de semana, la helada había sido tremenda, desgraciadamente se había perdido casi toda la cosecha y claro, imagínate, ese día subió el futuro del zumo de naranja, me parece que el límite era el 15%, subió de apertura, me llamó el broker, me dijo, ha subido el 15%, no ha cruzado operaciones, tienes lista de espera de gente que quiere comprar. ¿Quieres vender? Digo, no. Estuve así 10 días y cada día volvía a subir el 15%. Sí, sé que puede sonar increíble que subiera 150% y más, y luego siguió subiendo, pero yo me salí. Entonces, todos los días era la misma historia. El broker te llamaba, no ha vuelto a cruzar operaciones y tienes lista de espera, poder vendérselo a quien quieras, toda la posición. Y bueno, al final cerré, me sentía pues, un poco como en la película esa Entre pillos anda el juego de Eddie Murphy y compañía, que Ah, hacen sí, un lío parecido con el futuro del zumo de naranja también. Y bueno, aquello, hombre, me daba un poco de pena porque se había perdido la cosecha y todo eso, pero no podía evitar el claro. sentimiento de euforia, madre mía, o sea, qué pelotazo aquello fue tremendo. Bueno, no he tenido muchos así, pero aquello sí que fue impresionante. No, no es fácil, ¿eh? Ver cómo un producto te abre cada día el 15% a favor de tu posición, no se cruzan operaciones, cierra, vuelve a abrir al día siguiente. Era tremendo. Ese fue mi mejor momento. Bueno, José Luis, después de tantas anécdotas y de tanto tiempo en los mercados, ¿no? Nos gustaría saber, ¿cuál consideras que fue tu peor error en toda esta carrera de 40 años en los mercados? No, mi peor error fue empezar sin formarme bien, clarísimamente. Hay que formarse. Esto nos creemos que sabemos mucho porque hemos leído unos cuantos libros o no sé qué, y esto es como cualquier otra profesión. Requiere, a ver, uno no se le ocurriría ser médico sin haber estudiado. No hace falta una profesión tan difícil, ni carpintero tampoco. Tú no puedes montar una carpintería si no has pasado por un proceso de aprendizaje. Entonces, yo creo que ese fue mi gran error. Empecé
con poca formación y me pasó lo que me pasó, luego tuve suerte y ya a partir de ahí sí que corregí ese error. Entonces, para mí ese fue el principal error que cometí. Ajá, y en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Qué le recomendaríamos? Porque acá en Aldea Trader, primero que es un canal para trader minoristas, donde hacemos trading en vivo de lunes a viernes. Estás invitado un día que no tengas nada que hacer a venir a acompañarnos. Pero bueno, negociamos FDs, hacemos mucho Forex, índices. ¿Qué consejo y lejos de que sea CFD, ¿no? Pero digo, ¿qué consejo le recomendarías a un trader novato, aquel que está empezando, que, que nos ha visto en algún programa, porque hoy hay una invasión de información, de gente que publica cosas, y obviamente mucho de eso, capaz que los que ya tenemos algunos años arriba, podemos darnos cuenta que no es lo mejor, que ensucian la cancha, como se Sí, sí, dice. totalmente, totalmente. Entonces me gustaría saber, ¿qué consejo le darías a un trader minorista que está empezando? Bueno, pues yo lo resumiría en una frase. El camino es largo, pero el sueño existir existe. Es decir, yo sé el sueño con el que todo el mundo llega a esto y ese sueño realmente existe al final del camino, pero el camino es mucho más largo. Aquí no se puede llegar pensando que subes en el ascensor, tienes que subir en las escaleras. Poco a poco, difícil, es difícil. Yo creo que ha perjudicado mucho el hecho de que haya mucha gente que ha ganado muchísimo dinero con determinadas criptos en 5 minutos. Eso es una cosa excepcional y eso no es la realidad del mercado. Eso son cosas que pasan de vez en cuando y ya está, pero eso no es el camino, porque tampoco salen los que lo han perdido todo, ¿no? Entonces, Claro, hay gente que trabaja bien en ese campo porque lo estudia bien, pero hay otros que entran a lo loco y algunos han tenido mucha suerte, han acabado millonarios y ahora resulta que, que esto es el camino, ¿no? Ese no es el camino. Los pelotazos no es el camino. Intentar entrar en AMC a sacarse el 1000% intentando arrinconar a un hedge fund que está corto es absurdo. Porque el hedge fund es mucho más poderoso que tú y al final, ¿cómo ha acabado la cosa? Tú has visto el gráfico de AMC, ya que lo estamos nombrando pues luego perdió el 95% de todo lo que subió. Porque el hedge fund al que tú estás supuestamente desplazando se muere de risa, porque él puede resistir años contra ti y al final te tumbará, ¿no? Entonces, olvidarse de esa cultura, olvidarse de todos esos cantos de sirena que hay por ahí diciendo que con muy poco dinero se puede vivir. Vale, algunos lo pueden conseguir, como todo, también hay gente a los que les toca la lotería y, bueno, aquí en España la semana pasada tuvimos el sorteo más importante del año, pues a mí me tocó cero, eh, como a la mayoría, ¿no? Pero claro. sí, hay algunos que están muy contentos porque les ha tocado 400.000 euros por cada billete de lotería, nada menos. Entonces, que vale 20 euros cada billete. Entonces, eh, el camino es difícil, esto requiere tiempo. Yo creo que hay que entrar a este mundo con ilusión porque se puede conseguir libertad, se puede conseguir, pero no es tan fácil. Si fuera tan fácil, entonces hay que venir preparado para formarse, eso es importantísimo, como he dicho antes, y una vez que uno empieza a estar formado, empieza a ver cosas, hay que buscar la simplicidad, no hay que complicarse demasiado la vida con multitud de teorías, indicadores, no sé qué. Al final aquí lo importante es tener una buena lectura de mercado y cualquiera lo puede conseguir con unas herramientas más o menos básicas. Es poco importante en qué producto estés, da igual que estés en un CFD o que estés en un futuro o que estés en lo que estés. Al final el mercado es lo mismo, es lectura de mercado y sobre todo lo más importante es que una vez que uno se haya formado, por supuesto sin poner dinero real, claro, Claro. hay que tener otro largo periodo de aprendizaje con dinero que no sea real. Yo ya sé que con el dinero que no es real no saltan determinadas emociones y demás, pero es que antes de que empiecen a saltar emociones, más vale que se tenga un dominio muy profundo de lo que se va a hacer. Entonces, la siguiente fase, una vez pasada la formación, es practicar
con paper trading, es decir, con una cuenta simulada. Tercera fase, una vez que en esa cuenta simulada uno se nota que está fuerte, que la cosa funciona bien, tiene que pasar a una tercera fase que es importantísima y de la que todo el mundo se olvida. Porque lo del paper trading sí que lo hacen muchos, pero luego pasan de ahí a meter todo su dinero. Real, No, claro. no, porque entonces saltan las emociones, que es lo peor, es lo más difícil, es lo más complicado, dominar tus emociones. Y eso, la mejor manera de acostumbrarse es empezar con muy poquito dinero. Buscarse un CFD pequeñito o un futuro pequeñito, los mini micros estos que hay por ahí, todas estas cosas, arriesgando muy poco, pero ya con las emociones en juego. Y teniendo en cuenta una cosa, cuanto más a largo plazo operemos, el factor emociones es menos importante, pero también existe. Cuanto más a corto plazo operemos, el factor emociones es más importante. Y si operas en plan scalping, el factor emociones será el 90% de todo. Y muy Claro. pocos dominan sus emociones, porque el mercado está hecho contra nuestra naturaleza humana. Al final, yo he visto multitud de estudios que lo que hace la gente es siempre dejar correr las pérdidas y cortar las ganancias. Justo al revés de lo que hay que hacer. Entonces, tengamos en cuenta eso. Pensemos bien con ese poco dinero, ¿cuánto voy a operar yo? A muy corto plazo, intradía, scalping, swing trading, largo plazo. Cuanto más te vayas al corto plazo, más intensas van a ser las emociones, menos tiempo vas a tener para pensar y es más fácil que te quedes sin cuenta. Así de claro. Entonces, un plazo de tiempo ideal para la gente que empieza, pues podría ser a lo mejor un swing trading a unos pocos días, 2, 3 días, tampoco hace falta más, cosas así. Y ya cuando uno esté muy seguro con esas cantidades pequeñas de dinero, pues poco a poco puede ir incrementando, pero todos esos pasos le pueden llevar a cualquiera un par de años, ¿eh? Y la gente no tiene paciencia. La gente lo que quiere es, como con el Dogecoin este famoso, que te metas ahí, que Elon Musk esta noche diga no sé qué, que suba el 50.000% y ya eres millonario. Bueno, es una posibilidad, pero no es lo más probable, desde Claro. luego, seguir estos pasos. Y en ese sentido, en los últimos años eh, han aparecido empresas, las famosas empresas de fondeo, ¿sí? No sé, las habrás escuchado nombrar, empresas que pasando determinada prueba, vamos a decir, te permiten perder determinado capital y si ganás determinado margen, te permiten, dividen ganancias. ¿Qué opinión te merece este tipo de empresas? Bueno, a ver, como todo en la vida, hay empresas de ese tipo que son serias. Bueno, primero, nadie regala nada. Eso vamos a tenerlo en cuenta. En el momento que empiezas, te cobrarán por algún sitio o algo tendrás tú que pagar porque nadie te lo va a dejar gratis. Y si no demuestras que sabes, no te van a dar nada, en absoluto, ¿no? Eso para empezar. En segundo lugar, en este tipo de cosas, pues como en casi todo el mundo financiero, pues hay de todo. Hay gente que sí que es verdad, que opera seriamente con ese tipo de cosas, pero también hay muchísima estafa, pura y dura y directa, que no te van a dar nunca ningún dinero, sino lo que te van a hacer es quitarte a ti el poco que tengas a base de comisiones. Entonces hay que, cuando uno esté pensando en algo así, tiene que buscar, intentar hablar con gente que haya estado, buscar por ahí datos, quién es. No todo lo que brilla es oro, desgraciadamente, ¿no? A mí yo tampoco te puedo decir mucho más porque nunca he estado en una empresa de esas, yo me he buscado la vida yo solo. Si yo lo que buscaba era libertad, solo me faltaba volver a esclavizarme de esa manera, ¿no? Eh, Prefiero buscar clientes y llevarlos y si no están conformes que se vayan, ya me buscaré otros, pero depender de nuevo, porque a Claro, fin de cuentas, si te metes en algo así, vas a depender. A ver, vuelvo a repetir, nadie regala nada, y mucho menos en el mercado financiero. El mercado financiero lo primero que aprendes es que aquí te disparan a la cabeza y además con una bala blindada y le ponen mercurio en la punta de la bala. Eso que lo tengamos muy claro. No hay ONGs no hay. Yo te voy a dejar mi dinero. Ya veremos. Léete la letra pequeña.
La claro. mayoría de las veces te dirán, sí, para entrar en este programa tienes que pagar no sé cuántos dólares por delante. Y luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Sí, 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 sí. Yo opino igual, pero bueno. José Luis, a modo ilustrativo, ¿no? ¿Cómo opera un gestor de cartera? Bueno, tienes que trabajar de una manera diferente. Sobre todo la legislación europea es muy rigurosa, prácticamente te impide ir a corto plazo por muchos motivos. Primero por regulación, porque por cada operación que haces tienes que rellenar un montón de papeles. Pero no te puedes imaginar cuántos. Te imagino que en Estados Unidos es por el estilo, he trabajado algunas veces allí, era igual. Eh, la parte de Latinoamérica no lo sé, pero imagino que será parecido, que en todos los sitios las legislaciones son muy similares. En segundo lugar, porque como te mueves con volúmenes muy altos, no puedes operar a corto plazo. Yo no podría entrar, pues no sé, si llevas, imagínate que eres un gestor o asesor medio, llevas 30, 40 millones de dólares o de euros, no, ¿qué vas a hacer? ¿Comprar 15.000 futuros del SP500 de golpe o 10.000 futuros de golpe del DAX? Te llevas al mercado detrás. Puedes Claro. provocar un terremoto, ¿no? Y luego no, unos se te harán, otros no. Es imposible. Entonces, la operativa a corto plazo se acabó. Cuando trabajas para clientes, te tienes que mover a más largo plazo. Tienes que renunciar a poder dar la rentabilidad que tú quisieras si los llevas a vehículos de inversión, porque los vehículos de inversión tienen muchísimos gastos, depositarios, administradores, no sé qué, no sé cuántas. Entonces les tienes que dar a escoger si quieres que les asesores con una cuenta directa o si quieren estar en un vehículo de inversión. Los vehículos de inversión tienen buena fiscalidad, las cuentas directas tienen mala fiscalidad, muy mala fiscalidad, pero puedes ganar más. Y al final, pues acabas lo que, como estoy haciendo yo, he creado productos muy alternativos basados primero empecé con derivados y ahora estoy sobre todo con opciones, productos muy alternativos basados en opciones, porque son las que nos permiten entrar con mucho volumen y nos permiten estar en mercados laterales, alcistas o bajistas, porque cuando llevas dinero de los demás, la gente tiende a no tener mucha paciencia. Entonces, como entres en un mercado bajista que dure 2 o 3 años, te quedas sin clientes. Eso es así y funciona así. Lo mejor es poder adaptarte a cualquier mercado. Entonces, con nosotros, por ejemplo, para los clientes hemos creado, entre otras muchas cosas, eh, productos basados en opciones, unos con vega positivo, otros con vega negativa, es decir, unos a los que les favorece la volatilidad y otros a los que les perjudica, se compensan mucho una cosa con la otra, pero es muy diferente y sobre todo, si tú creías que las emociones eran importantes y que te salían emociones inmensas cuando estabas operando por tu cuenta, pues imagínate lo que es cuando estás operando con un montón de ceros y encima que sabes que no es tu dinero. ¿Qué pasa? Que ahí te entra la prudencia de verdad. Si no te ha Claro. entrado antes, ahí te entra de verdad. Eso te curte mucho, te hace madurar mucho profesionalmente, no es tu dinero, no puedes hacer tonterías. Yo, de hecho, vamos, ni las hago yo ni las hace nadie que está en el equipo. El mercado te podrá ir mejor o peor, pero tonterías ni una. Hay que ser tremendamente serios y esto pues ayuda mucho, pero claro, es otra lucha. Yo llevo ya con dinero de clientes pues desde los años 90. Empecé en el 95, creo que empecé o por ahí con eso. Y claro, yo ya estoy absolutamente, no me afecta en nada, pero yo he visto compañeros literalmente, mm, no sé, caer machacados psicológicamente de la presión que tenían por tener que llevar dinero de clientes. Cuando llevas dinero de clientes, la norma es, en caso de duda, sé prudente. Te pueden decir los clientes, qué malo eres porque gano poco contigo. Da igual. Pero que no te digan nunca qué malo eres porque he Porque pierdo. perdido. Yo, francamente, no sé Katy Woods, por ejemplo, cómo lo hace para poder perder el 95% de su fondo y seguir tan feliz. Y encima decir que era el mercado el que se equivocaba, dijo varias veces, además.
que era el mercado el que se equivocaba y que, pues no sé, yo no puedo soportar eso. Lo claro, primero que hago cuando monto una estrategia para clientes es mirar dónde están los drawdown, cuáles son las pérdidas máximas habituales, explicárselas muy bien a los clientes. Esto es lo que va a volver a pasar con toda seguridad. Si esto ha llegado a perder el 10, el 15, el 5, el 20%, lo normal es que tengamos otra racha de pérdidas incluso peor. Tú tienes que decirme si puedes asumir esto o no, y en función de lo que tú puedas asumir, construiremos unas hipotéticas rentabilidades. Pero claro, todo depende del perfil de riesgo. Como ves, cambia todo. Rentabilidades pues menores, tú con tu cuenta puedes sacar más siempre. Al final tienes menos responsabilidades, ¿no? Pero claro. yo diría que el factor más importante cuando trabajas con clientes es el hecho de la responsabilidad. Son muchos ceros con los que estás manejándote y la segunda cosa, la incomodidad para entrar y salir. Entras con operaciones muy grandes y echas mucho de menos cuando estás tú como retail, que entras con un solo futuro, entras a mercado, qué fácil es todo. Aquí a veces te pasas una mañana entera y no hay manera de meter la orden, ¿no? Ya sea lo que sea. Pero bueno, en general sigo con mi forma de ser. A los clientes les sigo manejando exclusivamente en derivados y pues como tú has dicho que decís vosotros en la aldea que tenéis, índices, divisas, materias primas, cosas así. Sigo sin tocar valores sueltos, no, no es lo mío. Está bien, está bien. Bueno, y lo último, ¿no? Además, de suscribirse, obviamente, en el canal de José Luis de YouTube, José Luis Cárpatos, y además de suscribirse a Aldea Trader, ¿qué libro le recomendarías, a nuestros queridos oyentes y escuchantes de este video? Hay muchos libros para recomendar. A Me ver, imagino que Leones contra Gacelas, bueno, seguro, ese no lo voy a decir porque estaría feo, pero pero lo efectivamente digo creo que yo. creo que es un buen libro. Ahí intenté hacer una compilación de todas las cosas más importantes. Se ha quedado un poco desfasado, lo tengo que actualizar porque este libro está renovado. Se hizo la última revisión en el 2015 y han pasado 8 años, pero bueno, más o menos informa de las cosas básicas. Creo que para quien use el análisis técnico, debe leer necesariamente los clásicos de como John Murphy, por ejemplo, el análisis técnico de los mercados de valores, eso es imprescindible. Como la parte psicológica es la parte más importante, yo recomendaría también leer alguno de los libros que ha escrito Stenberger, como por ejemplo El entrenador de trading y cosas así. Este chico, bueno, este señor Sí. es un psiquiatra que además opera él también. Ujú. Entonces, tiene libros de psicología muy buenos. Aconsejaría, aconsejaría también algún libro sobre opciones. Es muy importante empezar con ese tema. Hoy en día los mercados están muy dominados por el mercado de opciones. Si no sabes lo que está pasando ahí, no puedes comprender por qué estas reacciones tan raras. La semana pasada, por ejemplo, se cayó el mercado de repente, nadie sabía por qué, y había sido un movimiento que se originó en los mercados de opciones. Y, y bueno, es que hay muchísimos. Te podría estar toda la tarde diciéndote libros, pero también creo que algún libro sobre gestión de riesgo sería bastante importante. Algún libro sobre money management, sobre todo, para, enfocado al inversor particular, que también puede hacer mucha gestión de su dinero, eso es muy importante. Y bueno, pues los más básicos serían eso. Hay muchos más, hay muchas cosas buenas. Hay mucha gente que ha aportado mucho ahí con libros. Te puedo asegurar que escribir libros no te hace millonario, no te hace No, nada. Te pagan poquísimo en las editoriales y bueno, pero es trabajé varios años para editoriales, entre ellas para el grupo Pearson. Conozco del nada tema. menos, nada menos. Bueno, pero ya hace mucho tiempo. Ya hace mucho tiempo. Hace 20 que estoy acá en los mercados. Ya quedó.
muy atrás en el tiempo. Nadie se hace millonario escribiendo un libro técnico, te lo puedo asegurar. Entonces yo creo que hay mucha gente que ha aportado cosas muy buenas ahí en los libros por casi nada. Como bien sabes, las editoriales que te pueden pagar un 7 Sí, un 8% al autor, con suerte. con suerte. Entonces, o escribes una novela de estas que sea un bestseller con 1 millón, ¿no?, de libros, o realmente no. Entonces, hay muchas cosas buenas ahí. Yo creo que hay que pillar Amazon entre manos y repasar. Hay muchas opiniones. Hay que fijarse siempre en las opiniones que ponga compra comprobada, porque hay mucha gente que se mete ahí que ni siquiera se ha leído Sí. los libros en cuestión. Y bueno, de orientarse un poco, ver por dónde van los tiros. Pero yo creo que eso, al menos hay que leer un libro de psicología, otro libro de money management, y libros de análisis técnico son importantes. Pero tampoco aconsejo irse a libros de los años 30. Yo ahora mismo manejarme con la onda de Elliot, Claro. creo que el mercado ha cambiado mucho y bueno, sigue siendo unos estudios magníficos y que te pueden dar pistas, pero no sé, creo que hay cosas mejores hoy en día. Está esto un poco más, más mejorado, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Obviamente voy a dejar, como dije, los links para que te puedan seguir. Espero seguir escuchándote como hace tanto tiempo. Antes te leía, estaba recordando que antes te leía, después, ahora en tu nueva etapa de youtuber, te escucho sobre todo el primer, la crónica de apertura es la que más escucho, ya después yo me tengo que dedicar a mis Sí, cosas. ya tuve que dejar de escribir por falta pura de tiempo, no, no me da tiempo más. Y como vi que con los vídeos pues podía más o menos expresar las mismas ideas, pues la verdad es que sí, que nos hemos modernizado un poco, sí. No, pero por lo menos a mí me queda bastante cómodo también porque en eso que me voy levantando y voy haciendo cosas, puedo escucharlo desde el teléfono y algunas cosas miro la pantalla y otras no. Pero así que Sí, voy a invitar a todos a que te sigan también. Y como siempre ha sido un placer enorme tenerte, conocer más de tu historia, que obviamente te escucho hace mucho tiempo, pero bueno, no habíamos tenido esta charla que tanta ilusión me hacía. Así que, José nada, ha sido Luis, un placer. ha sido un placer para mí también. Te mando un abrazo grande, desearte felices fiestas, y bueno, y seguiremos en contacto. Claro que sí. Muy feliz Navidad. Gracias por Gracias, invitarme. un abrazo, Hasta gracias. pronto. Chao, chao, Chao. chao.